Bienvenidos amigos una vez más. Espero que se encuentren bien. Bueno, hoy, como de costumbre y para variar, vamos a dibujar un poco. Esta vez vamos a hacer un dibujo muy sencillo. Nos vamos a ocupar un poquitito de lo que son los extraterrestres, los, los grises, así les llaman. No voy a hablar mucho de ellos porque, bueno, todo el mundo los conoce. Pero sí, voy a hacer un pequeño gráfico que los represente. Siempre me ha llamado la atención dibujarlos, pero de manera más que nada sintetizada. Entonces lo que voy a hacer acá es, como siempre utilizo marcadores negros, pero vamos a ir variando un poco con las técnicas también, para que no sea solamente marcador. Entonces, en realidad son bastante sencillos de hacer, por lo menos yo los hago de una manera muy casi cómica. Pero básicamente puedo usar este lápiz naranja para mostrarles. Entonces primero hago un círculo, luego hacemos la línea media, prolongamos y unimos para tener la estructura de la cabeza ahí. Entonces son súper simples. Simplemente hay un círculo y una especie como de triángulo invertido. Entonces lo único que hago es, para que salga un poco más simétrico, le vamos a colocar los ojos acá. Recordemos que son gigantes, según los testimonios de quienes los vieron. Tienen ojos muy grandes. Ahora, habría que preguntarse hasta qué punto es confiable, ¿no?, el testimonio de estas personas. Hablando un poco de extraterrestres, me acuerdo que hace muchos años leí una historia de Antonio Villas Boas, que era un brasileño. Era un brasileño que fue secuestrado por extraterrestres. Y fue secuestrado por ellos. Él, según los testimonios de él, si mal no me equivoco, porque imagínense que esto lo leí hace, no sé, 25 años atrás. Lo leí hace muchísimo tiempo, si no más. Y recuerdo que eh, contó que él estaba en su tractor trabajando en Brasil, era un hombre de campo si no me equivoco, y fue abducido, fue secuestrado por unos extraterrestres que lo llevaron a su nave espacial, y él cuenta que le colocaron un líquido en el cuerpo. Primero lo pusieron en una especie de mesón de quirófano y luego le aplicaban un líquido en el cuerpo, porque lo que ocurre es que lo querían hacer cruzar con una hembra extraterrestre, según los testimonios de él, y él no quiso. Entonces le pusieron un líquido, me imagino que lo habrán reducido primero, y este líquido produjo en este hombre una excitación, y luego no pudo controlarse y tuvo que tener relaciones con una mujer extraterrestre. Y él cuenta que esta mujer lanzaba una especie como de chillidos, ¿no? Y finalmente sucumbió a sus instintos, y esa es la historia de Antonio Villas Boas, muy extraña, hablando un poco de aliens y de extraterrestres. Les quería comentar esa historia, que la pueden encontrar en el libro de Fabio Serpa, un escritor uruguayo, que se llama Los hombres de negro y los ovni. El tema de los hombres de negro luego se lo llevó mucho al ridículo con la tonta película que hizo Tommy Lee Jones con Will Smith, ¿no? Entonces ahí ridiculizaron todo ese asunto, pero era un asunto que Fabio Serpa, que era un actor, si no me equivoco, era un galán uruguayo, un día se volvió investigador de todo el fenómeno ovni,
y se lo tomaba muy en serio el tipo, ¿no? Entonces acá tenemos básicamente la representación de un gris. ¿Y por qué no vamos a hacer otros acá atrás? Para que le hagan compañía. Generalmente se los dibuja, bueno, por lo menos este modelo, con un cerebro gigante, un cerebro intelectual gigante y una parte instintiva del rostro muy pequeña. Entonces acá estoy haciendo otro bocetito. Acá vamos a poner otro. Siempre tratamos de que los ojos vengan exageradamente grandes. Eso se debe a que, según los testimonios, eran seres súper inteligentes. Entonces, ya no prescindían un poco del cuerpo. El cuerpo quedaba como en un segundo plano. Y lo que ocupaba un plano principal es la parte intelectual del rostro, que está comprendida desde las cejas hacia arriba, todo lo que es la frente. Entonces acá tenemos a nuestros grises. Vamos a hacer uno más. Entonces, en forma de triángulo invertido. Hay gente que tiene este tipo de cara que va decreciendo. La zona instintiva es mucho menor y por lo tanto serían seres más evolucionados, según lo que dicen. Porque ya no, la parte instintiva no tendría una preponderancia, es decir, los apetitos del cuerpo, ya sean alimentos, comida, todo eso. Habitualmente las personas que tienen este sector, lo voy a explicar aquí en otra hoja. A menudo las personas que tienen lo que es el sector de la nariz hacia abajo, el tercer sector, más ancho que la parte de arriba, sería el primer sector, el intelectual. El segundo, desde las cejas hasta la base de la nariz, serían las emociones. Y el tercero, que es el instinto. Entonces, si queremos hacer un personaje más vigoroso o que esté apegado a sus deseos más bajos, tenemos que hacer evidentemente toda esta área mucho más gruesa. Y si ustedes ven en el caso de los extraterrestres, pues no. Evidentemente aquí es todo lo contrario, según este diseño de los grises, que es casi el más convencional. Entonces, en este caso, vamos a marcar bien este sector del cerebro, de la frente, con las sienes, un poquito, medio hechos a la caricatura, ¿no? Un poco caricaturescos. Y esta vez no los vamos a detallar mucho, simplemente voy a utilizar un marcador un poco más grueso para darle una sombra proveniente desde arriba. Entonces voy a completar acá. Ahí está. Entonces, para darle un poco la aura de misterio, vamos a dejar los ojos sin pintar. Este es un marcador grueso. No sé qué número es, no dice, pero es muy grueso. Últimamente están viniendo con 2 puntas. Me acuerdo que el primero que vi acá con 2 puntas era el marcador Pilot.
que era muy bueno al principio, pero era un marcador común y corriente que venía con 2 puntas. Los estilógrafos vienen con una punta también para los que usan tiralíneas y todo eso. Vienen con una sola punta. Algunos marcadores, por ejemplo, para CDs y todo eso, vienen con 2 puntas. Estos gruesos vienen con 2 puntas, por ejemplo, ¿no? Acá tengo uno que es para CD, por ejemplo, y viene con una punta fina y una un poco más gruesa. Son muy útiles a la hora de hacer bocetos y cosas. A mí me han servido mucho, los recomiendo. Este también viene con 2 puntas, obviamente una que es un poco más plana y la otra que es redondeada. A veces es muy importante hablar de los materiales que utilizamos. Entonces le hemos dado una luz desde arriba y vamos a continuar. Porque son personajes. Saludos a Malco. Gracias por seguir. Malco es un diseñador bastante bueno. Y bueno, tengo su amistad desde hace algunos años. Lo recomiendo. También hace animación y todo ese tipo de cosas ligadas al diseño y la publicidad. Entonces seguimos dándole acá negro con confianza para rellenar. Este es un dibujo muy sencillo, pero que nos va a mostrar un poco cómo se sintetiza, para no estar haciendo demasiados detalles. Creo que ese es un mérito del cómic argentino. Siempre lo voy a resaltar. El cómic argentino, el buen cómic argentino de los 50, 60, etc., tuvo la gran cualidad de que hacía mucho con poco. Y eso es difícil. Porque si ustedes veían los cómics de superhéroes, entonces un superhéroe, por ejemplo, le daba un puñetazo a un personaje y mostraban toda la anatomía. Pero creo que esa cualidad tuvo el cómic argentino, que no necesitó utilizar demasiado dibujo para mostrar las cosas. Y esa es una forma de avance, en mi opinión. Es una forma de avance porque si no nos volvemos todos dibujantes muy naturalistas. Entonces ellos hacían, especialmente Pratt cuando hizo El Sargento Kirk, o también Alberto Breccia en Doctor Morgue, o en Sherlock Time, un personaje de los años 50 en Argentina. El legendario Alberto Breccia simplificaba mucho, y Hugo Pratt, el famoso dibujante italiano, también. Entonces, a veces no era necesario hacer demasiados detalles, y esa es una forma más avanzada de dibujo. Estamos acostumbrados mucho a ver obras muy barrocas, pero en realidad, como les dije la anterior vez, muchos detalles marean un poco, ¿no? Y es bueno a veces también que el lector complete él mismo con su imaginación el resto del dibujo, porque si ustedes lo dan demasiado digerido, creo que no tiene tanto impacto. Entonces acá empezamos a hacer lo que se llama choque de masas. Tenemos una masa y casi la hacemos chocar con otra. Es muy difícil hacer eso. El choque de masas, porque a veces sale mal, incluso aunque lo hayamos calculado. Creo que realmente se nota cuando ya lo aplicamos. Entonces es difícil anticiparlo. Acá ha habido un poco de choque de masas. Generalmente cuando un poquito choque de masas me refiero a que los dos negros, las masas de los negros chocan acá. En cambio en este lugar no, por ejemplo, es blanco contra negro, que es la solución que buscan casi todos para no hacerse problemas, y es una solución, digamos, universal que no va a permitir que uno se equivoque. Entonces, pero el choque de masas negras es más difícil porque hay que planificarlo más. Para mí el gran maestro de eso ha sido Alex Raymond,
especialmente en Rip Kirby, que fue donde lo llevó a su punto máximo. Sin embargo, él lo hacía con mucho criterio, pero ¿por qué lo hacía? Bueno, lo hacía porque era Alex Raymond y no todos podían hacer el choque de masas negras porque el dibujo tiende a confundirse y a perderse. No está claro. Él lo hacía porque tenía mucho criterio y buen gusto y todas esas cosas. Y era un maestro, ¿no? Lamentablemente, para los que no conocen a Alex Raymond, por ejemplo, fue un dibujante norteamericano. Prácticamente él creó las historietas clásicas, eh, porque el cómic americano se separaba prácticamente en dos grandes estilos. Lo que llaman el cómic clásico, más realista, y el cómic más moderno, que estaba encabezado por Milton Caniff, que no es exactamente el fundador, pero sí el propagador del estilo. Me parece que el fundador era Noel Cicles. Y son las dos grandes escuelas, ¿no? Una es la moderna y la otra es la antigua. Entonces, la diferencia es que están en el manchado, en el tratamiento de las cabezas, especialmente la iluminación. Pero bueno, esa es la escuela de claroscuro, como le llaman, la de Milton Caniff, pero también se le llama la del alto contraste. Me parece a mí que son las dos grandes escuelas y a partir de ellas nacen todos los estilos. Pero la primera fue la clásica, como siempre. Y Raymond prácticamente inventó los cómics. O sea, se podría decir que él inventó el cómic clásico eh, de calidad, porque entre él y Harold Foster, pero Harold Foster, que era el creador del Príncipe Valiente, lo que hacía Harold Foster era más como una novela dibujada. En cambio, lo de Raymond era más cómic. Era un cómic prácticamente. Entonces él lo llevó a otro momento y fue a otro nivel, perdón, y fue como la gran primera mega estrella de las historietas. Ellos tres por lo menos. Y creo que él era el más famoso. Él es el creador de Flash Gordon. Entonces, era un prodigio del dibujo, ¿no? Pero su mejor momento para mí no fue Flash Gordon, sino Rip Kirby, que es una novela, una serie negra de detectives. Una especie como de James Bond, algo así. Que estaba magníficamente dibujada por él. Bueno, lamentablemente Raymond no logra ver la decadencia de las historietas. Él básicamente muere en el año, si no me equivoco, 56 en un terrible accidente de auto y no llega nunca a ver la decadencia de un género que él había cultivado tanto. Entonces, hacer un cómic bien ahora es una cosa, es mucho más fácil. Hacer una obra en los 80 era mucho más fácil, pero recordemos que en la época de Raymond no había cómics de calidad. De hecho, ellos están haciendo los primeros cómics. Incluso Alex Ross llega a decir que Raymond es el verdadero creador de los superhéroes, del concepto de superhéroes. Y es verdad, la verdad es que es cierto. Estamos hablando que Raymond trabajaba ya en los años 30. No tenía de dónde fijarse. Nunca va a ser igual de meritorio un autor actual que un autor de antes. Porque esos tipos como Alex Raymond, Stan Drake, Harold Foster, Milton Caniff, etc., Bull Hogarth, estaban inventando las historietas. No había nada, no había dónde fijarse, solamente el cine. Entonces no pueden comparar eso con un autor de los 80, de los 90 o actual que tiene miles de imágenes de dónde copiar, dónde basarse, saber qué tipos de enfoques hacer. Esos tipos, Will Eisner, por ejemplo, han sido los creadores, entonces siempre van a tener más mérito. Bueno, acá en esta parte nosotros podemos empezar a manchar con el marcador para hacer un poco de la textura en algunos lugares. Acá esta luz en realidad es una luz un poco forzada, ¿no? Entonces para darle algún detalle de textura, lo único que hacemos es concentrar un poco más los puntos con el marcador grueso y alejarlos a medida que se van acercando más a la luz.
Entonces, de esa manera muy sencilla, logramos el efectito como que de la textura de la cabeza. Acá lo mismo. Y solamente es un efecto. Lo que pasa es que en realidad en el dibujo las cosas no tienen que estar dibujadas del todo siempre. Es mucho truco visual. Lo que pasa es que ahora no se habla de eso porque todos son hiperrealistas o quieren copiar fotos o lo quieren hacer muy real. Pero en realidad yo he visto incluso dibujantes que apenas bocetaban los fondos. A veces está mucho en lo que no muestras, en lo que es el efecto visual solamente. No tienes que mostrar todo siempre para lucirte como dibujante, digamos. Creo que esa solución no va. Si quieres evolucionar en el dibujo, al principio sí uno intenta hacerlo lo más perfecto posible y todo eso. Pero conforme pasa el tiempo tiene que evolucionar, en mi opinión, obviamente. Yo no soy un naturalista, ni soy un purista del dibujo. Entonces, hay dibujantes que han sido maravillosos, como Harold Foster, por ejemplo, que él ha sido uno de los creadores de las historietas modernas, pero que no han evolucionado con el tiempo. Siempre se mantiene su estilo, muy perfecto, muy clásico, muy realista, pero no hay una evolución. Siempre han sido buenos, obviamente, pero no hay una evolución. No hay evolución en su trabajo, siempre es lo mismo. Y se entiende porque los dibujantes clásicos solamente mejoran en un sentido, en el sentido de hacer el dibujo más real, digamos, ¿no? Pero no logran evolucionar luego, no pasan a la línea ni al claro oscuro, es muy raro el caso. Uno de los casos más famosos fue el de Alberto Breccia, que él sí pasó de basarse mucho en Robbins y en Milton Caniff de hecho, perdón, en primera instancia él copió mucho a Alex Raymond durante años, cuando hacía Vito Nervio, luego pasó a la escuela de Caniff y hizo como una transición, algo más moderno. Y luego siguió él por su propio estilo, donde lo influenciaron otros, ¿no? Entonces, es bueno tratar de ir cambiando, pero no todos pueden. A menudo, cuando estamos muy cómodos con un nivel de dibujo, especialmente la gente que dibuja muy bien en el estilo clásico, cuando está muy cómoda ya no se mueve más de su zona de confort. De hecho, el evolucionar es muy raro en el dibujo. La mayor parte de los dibujantes no evolucionan, mejoran su parte de dibujo, ¿no? Pero no evolucionan luego como artistas. Es decir, no se van más a la línea, a otras formas que expresen lo mismo, pero de una manera más sintetizada. Es muy difícil que alguien haga eso. Generalmente llegan a un nivel tope y se quedan ahí y lo repiten durante su vida. Porque cambiar es lo más difícil que hay. El resto de las cosas son fáciles. Entonces acostumbrarnos a dibujar de una sola manera es muy cómodo y la gente nos puede aplaudir si somos buenos. Y quedarse ahí es cómodo. Entonces la luz viene desde arriba, volviendo un poco a este dibujito. Y acá lo hemos hecho como un dentadito, los costados algo de textura para dar a entender, pero no tiene mucho detalle. Está muy sintetizado. Con eso ya sería suficiente. Aquí, de hecho, como los personajes están un poco más atrás, ya ni siquiera tendrían casi blancos. Este tiene menos en segundo plano, en tercer plano, y el último directamente ya se lo ven casi en silueta. Podemos ajustar, ¿no? Podemos darle detallitos más pequeños. Si nos gusta todo lo que son texturas y superficies. En ese sentido recomiendo al mejor para mí en lo que es el dibujo de texturas, que creo que es Richard Corben, que murió hace poco, el gran artista norteamericano proveniente de los fanzines, pero que luego hizo muchos cómics famosos como Mundo Mutante, Dem y otros, un artista de los 80 que realmente hacía una leyenda porque era un maestro en las texturas, en el volumen. Un dibujo muy tridimensional, pero muy al estilo de Richard Corben, es decir,
inimitable de alguna manera. Muchos lo han copiado como, no sé, el dibujante argentino Olivetti, que prácticamente sacó su forma de lograr el realismo prácticamente copiada, ¿no? Y miles más. Pero Richard Coben era un gran artista porque era muy distinto, ¿no? No solamente era alguien que hacía texturas. En muchos aspectos él le cambió la cara a las historietas. Era un tipo muy raro, pero muy bueno en lo que hacía, muy original. Eh, Hizo mucho arte fantástico, pero también hizo mucho terror. Y además experimentó con métodos de color que se usaban antes y que ahora se pueden hacer con computadora. De hecho, él tenía un sistema que él había inventado para colorear los dibujos y nadie sabía cómo hacía. Luego lo reveló porque apareció la computadora, entonces ya quedó un poco mal parado porque la computadora podía hacer eso. Entonces se lo reveló, pero nadie le quita que él ha sido eh, prácticamente el precursor de eso. Él lo inventó y además tenía una imaginación fantástica, ¿no? Muy raro el tipo. El tipo era realmente raro, pero raro no buscando ser raro como otros, sino realmente porque él era raro. Era extraño, eh, no sé mucho cómo definirlo, pero era un tipo bastante excéntrico. En su forma de dibujar había partes en donde deformaba las cosas. La vez pasada vi un video de unos españoles que hablaban de Corben y decían que por ahí se le iba la proporción en las manos. Me pareció una estupidez eso. No se le iba ninguna proporción, él lo hacía a propósito, porque de hecho podemos ver pinturas de Corben que son perfectas. Entonces él buscaba a veces un poco lo grotesco, no buscaba exagerar determinadas cosas. A veces la gente cuando no sabe piensa que un dibujante en determinadas circunstancias se equivoca, a veces lo hace bien, a veces lo hace mal. Eso puede ocurrir tranquilamente, porque los dibujantes no siempre están bien de salud, son personas comunes y corrientes que a veces no les pagan tan bien. Por ejemplo, la Isla del Tesoro de Hugo Pratt es un trabajo deudor de él, porque no está tan bueno tal vez como otros trabajos, pero se ve que necesitaba dinero y no le pagaron mucho o la tenía que hacer muy rápido. Eso es normal. El concepto de que uno va a hacer todos los trabajos perfectos es muy idealizado. No es así, no es real. Entonces siempre hay trabajos un poco más flojos o más descuidados o le sucede el caso que le han pagado menos. Entonces eso era muy frecuente antes. Eh, entonces en el caso de Corben, eso no sé si habrá sido así porque él era muy detallista en todos sus trabajos, pero es evidente que un hombre que puede dibujar a ese nivel no va a cometer errores básicos, ¿no? Ahora, ¿se podrían cometer errores básicos para un buen dibujante? Sí, a veces sí, pero no es porque no sepa, sino es por el cansancio, ¿no? A veces trabajan demasiadas horas y pueden llegar a cometer algunos errores, pero en definitiva no suelen hacerlo mucho. Pero igual no podemos pretender que toda la obra de un dibujante sea del mismo nivel. Pues, se ha hecho, ¿no? Han sido artistas privilegiados que han podido hacer eso a veces, pero en general es un trabajo. Tampoco es arte esto. Y se nota, ni siquiera siendo lo suficientemente bueno, pues se puede asegurar que todas las obras del tipo sean perfectas. A no ser que uno se dedique específicamente a eso, pero estamos hablando de lo que se llama arte comercial, ilustración, historietas, todo eso. Entonces en ese ámbito a veces tienes que hacerlo más rápido, a veces no te sientes bien y mantener la calidad durante tantos años es algo casi imposible prácticamente, ¿no? Entonces a veces juzgamos y decimos que no, pero este trabajo del fulanito no está tan bueno. Obviamente, o sea, hay que ver. No, eso no quiere decir que no sepas. De hecho, si tiene un trabajo muy bueno, nos damos cuenta más o menos del nivel que tiene. Luego pueden ocurrir mil cosas. Entonces acá, si lo dejamos en blanco, queda súper bien, ¿no? Entonces, generalmente en la ilustración sí se pone un borde. En lo que es arte no se hace nunca esto, por ejemplo, de ponerle margen. El arte no admite márgenes.
Si tú trabajas en una hoja, en Bellas Artes, no le pones. Te critican, de hecho, porque no es considerado artístico. Esto pertenece a la ilustración, porque es como a viñetar algo, ¿no? Entonces, si le pones un marco, pues lo puedes completar. Puedes completar lo que falta y hacerlo realmente más comercial. Y tienen razón al decir que cuando le pones el marco, le quita la apariencia de arte fino, digamos. Si es que hubiese tenido, este no tuvo por suerte, sino que era muy comercial. Pero hablando de arte fino, por eso ellos cuando trabajan no hacen marco generalmente, porque no es arte fino. Ahí estás, esa es una de las características de que nos demuestra que este tipo de cosas no son arte fino, sino que son ilustración, que es otra cosa. No es lo mismo. Entonces, luego podemos agarrar, depende de en qué materiales ustedes trabajan, podemos agarrar un marcador si nos gusta, meterle un poco de verde a los ojos, o el color que quieran, ¿no? Yo tengo esa imagen de los marcianos antiguos, los hombres verdes que venían a conquistar la tierra y todo eso. Y pues, se podría pintar el fondo negro. La respuesta es sí, se puede. Se le podría dar una textura, una trama simple, doble o triple también. Pero recuerden que son riesgos que uno toma, especialmente cuando trabaja en vivo o no usa computadora. No olvidemos que cuando uno está usando computadora solamente tiene que presionar control Z y vuelve hacia atrás. Entonces el margen de error es infinito, es decir, en el sentido de que pueden arreglar todo, no tienen margen casi de error, más que en el diseño en sí. Pero la gente que trabaja a mano sí toma riesgos terribles, ¿no? Acá tengo uno un poco más hecho en limpio, pero que es básicamente lo mismo que acabo de mostrar, solamente que este sí tiene fondo negro, ¿no? Y a diferencia del otro, este está con un poco de acuarela, que fue esparcido un poco así con el dedo, para darle esa sensación, apenas, ¿no? Pero aquí directamente ya no tiene un fondo blanco como en este caso, ¿no? Entonces acá sí la masa ha entrado en todo. Hay gente que no le gusta esto, hay otra gente que prefiere esto. Es un poco cuestión de criterios, obviamente este llama más la atención, pero que se puede hacer esto, se puede, por supuesto. Entonces, depende mucho de cómo ustedes lo encaren el problema en sí. Se podría hacer una trama también. Podemos probar. Hay cosas a veces que se pueden y otras que a veces es necesario probarlas para que uno se dé cuenta si quedan bien o no. Los que usan computadoras siempre tienen la ventaja de que se pueden equivocar infinita cantidad de veces y no hay ningún problema, solo vuelven atrás. Si utilizamos una trama simple, como esta, solamente vertical, sí da resultado, por lo general. Muy simple, lo hacemos rápido. Ahí está. Se puede utilizar, sí. Es bueno probar en los dibujos y no tener miedo de arruinar. Si se arruina, lo hacemos otra vez. ¿Cuál es el problema? A veces las cosas se arruinan. De hecho, mucha gente no sabe, pero los grandes pintores y artistas del Renacimiento como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, qué sé yo, Donatello, toda esa gente que dibujaban Tintoretto, rompían los dibujos, sus bocetos que estaban equivocados, porque ellos hacían muchos bocetos para una mano, de composición, los quemaban. Los quemaban para que nadie viera que habían fallado. Tenían mucho orgullo, ¿no? Entonces los quemaban. Pero era obvio que iban a fallar. Era lógico, no querían que la gente vea ese tipo de cosas.
Andrew Loomis dice, nunca eches un dibujo a la basura, nunca tires un dibujo a la basura hasta que tengas uno mejor. Es verdad, pero también es bueno a veces conservar los dibujos y los errores. Es parte también de esto. Como dijo alguien, el dibujo es muchas veces intentar y pocas acertar. Es cierto, siempre le decía a mis alumnos que el gran error en el dibujo es querer que las cosas salgan bien. Porque es como negar la realidad del error. Y el error es permanente, es algo normal. En realidad es la mente controladora la que no quiere errores nunca. Es porque hay un uso excesivo del hemisferio izquierdo. Eh, que siempre quiere controlar todo. Y tiene miedo del error. Entonces, creo que uno realmente mejora cuando ya no tiene miedo de que le salga mal. Hoy hicimos una trama simple. No, y se ve interesante. Es también interesante porque entra un poco dentro del diseño gráfico esto, ¿no? Se va volviendo, yo lo siento así. ¿Y por qué queda relativamente interesante? Porque estamos contraponiendo una masa de negro en contraposición a líneas muy delgadas. Entonces las grandes masas con las líneas delgadas como opuestos siempre causan un cierto impacto. Y bueno, entonces esta vez me despido y espero que estos consejitos les hayan servido y nos vemos en la próxima. Que estén bien.